Señor Jesús, pues queremos dar gracias por la oportunidad que tenemos de ofrendar. Y Señor, solamente te pedimos sabiduría para administrar tus bienes. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Bueno, nuevamente le digo, si quiere acercarse un poquito más, esto es una clase para las personas que por primera vez, si usted puede hacer preguntas, levantar la mano en el momento que sea, hacer preguntas o hacer comentarios, ¿verdad? Por supuesto, comentarios más muy precisos a lo que estamos, ¿verdad? Y quiero decirle una realidad. No pretendemos terminar un tema, pretendemos cambiar nuestras vidas. Así es que si no terminamos el día de hoy, terminamos el otro domingo. Okay, pero si no se sienta penado así, si tiene una pregunta, un comentario, que diga no, porque interrumpo, porque voy a parar la clase, no. Si no podemos terminarlo, terminamos semana que viene. No se preocupe. El propósito de esto es que nuestras vidas sean cambiadas. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Por eso le invito a que si se quiere hacer, saque su pluma, su papel, y si no es una pregunta ahora o puede ser dentro de la semana, como sea, haga las preguntas. Yo creo que esa es la mejor forma de aprender, haciendo preguntas y muchas preguntas. ¿Okay? Hablamos acerca de que pues a Dios, aquí tenía una caja de herramientas el otro día y le dije que Dios nos que Dios nos dio herramientas, y entre esas herramientas dice que Jesucristo subió a lo alto y Él llevó cautiva la cautividad, o sea, somos libres, ¿okay? Pero que le dio dones a los hombres, y entre esos dones, ¿verdad? Él instituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y pareciera así como que un rebotillo ahí, pero no, Dios siempre hace las cosas en orden. Si ustedes se dan cuenta, por el orden que llevamos, hablamos acerca de que ¿por qué apóstoles primero? Porque la Biblia dice que nosotros debemos vivir bajo la doctrina de los apóstoles. ¿Okay? Y si hay alguna pregunta, eso ya lo vimos en otras clases, ¿verdad? Pero Dios nos manda que digamos nuestra vida, ¿verdad? Por la doctrina de los profetas y los apóstoles, ¿verdad? Pero el número uno, ¿verdad? Marca los apóstoles, Dios Jesucristo los enseñó y dejó la doctrina con ellos. Esa es la doctrina de Jesucristo, la doctrina de Dios, ¿verdad? Pero lo dejó en eso. ¿Y qué es una doctrina? ¿Verdad? Esa es la enseñanza que nosotros debemos de recibir. Y básicamente la doctrina, porque esa es la base de todo. Si hay cosas que usted no cree o no sabe cómo va a vivir una vida, ¿verdad? Apoyada en algo que ni sabe ni cree. Entonces, por eso es que es importante la doctrina, que nosotros, ¿verdad? Tengamos doctrina. Ahora, déjenme decir que como doctrinas, ¿verdad? Tenemos, en el cristianismo tenemos muchas doctrinas. O sea, vuelvo a decir, la doctrina es enseñanza. Tenemos la doctrina del amor, tenemos la doctrina del perdón, tenemos la doctrina de las ofrendas, tenemos la doctrina, y tenemos una cantidad de doctrinas por las que se rige la vida del cristiano. Y es bueno aprender, es bueno saberlas. Y hablamos de que por qué las doctrinas primero, porque la base es el fundamento de nosotros como cristianos. Debemos de conocer la doctrina, ¿verdad? Alguien, no me recuerdo bien de este hermano, ¿verdad? Pero en el pasado, pero él dijo que para los tiempos futuros, y básicamente en los tiempos que estamos viviendo ya, ¿verdad? El cristianismo, ¿verdad? Iba a ser una religión sin el Espíritu Santo, un cristianismo sin Cristo, un perdón sin arrepentimiento, una salvación sin regeneración, una política sin Dios y un cielo sin infierno. Y déjeme decir que las iglesias cada vez se están tornando así, ¿verdad? Ya usted puede ser perdonado sin haberse arrepentido, sin Dios lo sabe, Dios te perdonó, ya. No, eso requiere confesión, pecado, confesión, arrepentimiento, ¿verdad? Y para
el perdón y las otras cosas, ¿verdad? El cristianismo no se puede vivir sin Cristo. O sea, nuestro modelo es Cristo, ¿verdad? Y es el modelo a seguir. Él vino y se hizo hombre para que nosotros siguiéramos sus pisadas. Así que no se puede vivir el cristianismo sin Cristo. Pero se está llegando a eso, y sí se está llegando a eso. Entonces, ¿verdad? Qué bueno es que aprendamos acerca de que tenemos doctrinas, ¿verdad? Y las doctrinas básicamente son enseñanzas. Es la enseñanza, son las bases con las que debemos de vivir nuestra vida cristiana, ¿verdad? En 1 Timoteo, capítulo 4, verso 16, ¿verdad? Pablo le manda a Timoteo y le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, ¿verdad? Déjenme, vamos para allá. Dice, que le dije la primera Timoteo 4:16. Si le ponen en la pantalla me dice y vamos a una pronunciación. Discúlpeme que vamos rápido. Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. ¿Me entiende? Por eso es que es muy importante, ¿verdad?, la doctrina, ¿verdad? En la 1 Timoteo 4:3, ¿verdad?, habla acerca de los peligros de esto. ¿Se acuerdan que le digo que se piensa, segunda de Timoteo 4:3, segunda de Timoteo, ¿verdad? Te digo que estamos llegando a unos momentos en donde se vive una religión, un cristianismo sin Cristo, ¿verdad? Esa religión sin el Espíritu Santo, ¿verdad? El arrepentimiento, perdón, sin el arrepentimiento, dice. Pablo le decía a Timoteo, dice: porque van a venir tiempos cuando no se sufra la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se van a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y eso le pasa. Si usted quiere, mire, si usted quiere escuchar, lo que quiera escuchar, ¿verdad? Mire, van a montar flotas, maestros, congregaciones que le hablan eso. Yo no sé que usted cree que opinión tiene acerca de la doctrina de la prosperidad, ¿verdad? Y no quiero decir que hay algo en contra de la doctrina de la bendición, pero otra cosa es en la doctrina de la prosperidad, donde se te promete que tú puedes hacer tratos con Dios y que si tú le das, Él te va a devolver, que te vas a hacer rico solamente por invertir en el cielo. No, eso no es. Pero ¿sabe como cuántas congregaciones hay que predican eso? ¿Verdad? Y no son lugares pequeños, son inclusive iglesias grandes. Pero ese es el consejo que Pablo le daba a Timoteo y le decía, ¿verdad? Dice: porque van a venir tiempos cuando no quieran sufrir la sana doctrina. Hay una doctrina que es sana, ¿verdad? Es una doctrina que es pura, que es la enseñanza que te lleva a parecerte a Jesucristo. El otro día hablábamos en la clase de los matrimonios y hablábamos acerca de que usted sabe por qué un matrimonio se le llama cónyuge, ¿verdad? Un matrimonio, al matrimonio se le llama cónyuge porque los dos comparten un mismo yugo. ¿Ok? Y ahora, ¿qué es un yugo? ¿Verdad? El yugo es aquel aparatito que le ponen a los animales para arar la tierra. ¿Hay alguien que conoce de eso, de arar tierra? ¿Nadie más? ¿No? Sí, Tomás, ¿verdad? Entonces, para arar la tierra, ¿verdad?, no se puede usar dos animales de diferentes géneros, ¿verdad? O sea, y Dios en su ley le mandó a su pueblo, dijo: no vas a ponerle yugo a un buey y a un asno. Eso es pecado, ¿verdad? Y la razón que es pecado es porque los animales tienen que ser de la misma especie y de la misma fuerza. O sea, tampoco no puedes poner un buey chaparrito y uno alto, porque entonces
en grande va a cargar toda el trabajo, ¿verdad? Y van a hacer un mal trabajo. Se requiere que los surcos para sembrar sean muy derechos. Chito, tú sabes de eso, ¿verdad? Tú me dices, pastor, dice, no, ok, pero se necesita que sean derechos los surcos, y van abriendo los surcos para que los sembradíos sean un buen trabajo. En el Nuevo Testamento, Pablo habla, ¿verdad?, inspirado por el Espíritu Santo, que uno no se una en yugo desigual, porque eso no va a trabajar. O sea, el yugo tiene que ser igual. Pero, ¿verdad?, así es la clase que vimos allá cuando nos vimos el otro día. La cosa es que Jesucristo viene y de pronto te dice, ¿sabes qué? Ustedes que están cansados y trabajados, ¿verdad?, cojan mi yugo, ¿verdad?, que yo los voy a hacer descansar y tomen mi yugo, porque miren, mi trabajo no es pesado y la carga es ligera, ¿verdad? Y uno se queda así como que, bueno, ¿qué igualdad hay yo y Jesucristo para ponernos el mismo yugo? Bueno, les voy a decir cómo funcionó esto, cómo Dios lo hizo funcionar. Dios no estimó el ser igual a Dios, sino que descendió y se hizo un hombre. Se hizo un hombre como tú y yo, un hombre mortal, un hombre igualito que nosotros, ¿verdad? Pero santo. Entonces, Jesucristo baja y se hace un hombre santo. Ahora, Él requiere, para que nosotros llevemos el yugo, porque no puede ser desigual, nosotros hombres pecadores necesitamos subir de hombres naturales a hombres santos y emparejarnos con Jesucristo, y entonces podemos llevar el yugo. ¿Se da cuenta? Y ese es el propósito de Dios. Ahora, en un matrimonio, ¿verdad? Marichu y yo somos diferentes, pero somos cónyuges, ¿verdad? Y entonces necesito yo subir a la estatura de ella o descender a la estatura de ella, y ella tiene que subir o bajar, dependiendo se necesite, para que podamos ser iguales y entonces, ¿verdad?, hacer el trabajo más ligero. Pero se necesita un sacrificio de Dios, y por eso el matrimonio se llama cónyuges. ¿Okay? No, pues eso es una doctrina, es una enseñanza, ¿me entienden? Es una enseñanza y todo tiene su proceso, ¿verdad?, para que tenga el consejo de Dios, para que tenga buenos resultados. Entonces, nosotros necesitamos de doctrina para poder funcionar bien, ¿verdad?, dentro del reino de los cielos. ¿Okay? Entonces, pero sin embargo, ¿verdad?, Pablo advierte, ¿verdad? Primero le dice a Timoteo, ¿verdad?, cuida de ti mismo. O sea, ten cuidado. O sea, no es porque, déjame decir, porque la salvación es una cosa así como que, ¿verdad? Déjeme, si usted está en desacuerdo, no se preocupe, no vamos a discutir ahorita, ¿no? Yo soy de las personas, ¿verdad?, de las personas que piensan que la salvación se puede perder. Es que yo no entiendo cuándo el pecado perdió su poder. Si usted peca antes de ser cristiano, después de ser cristiano, pecado es pecado, y la paga del pecado siempre será muerte. Entonces yo digo, cuide su salvación, es una cosa preciosa que no todo el mundo lo tiene, ¿verdad? Ahora, si le falta alguna cosa, recurra a Dios, vaya y pregúntele, tiene el privilegio de la oración, tiene el privilegio de hablar con Dios, de preguntarle. Mire, que Jeremías está preso, está en el patio de la cárcel, y está detenido ahí, ¿verdad? Y tiene necesidad de que Dios le hable, y Dios le habla. ¿Y sabe qué fue lo que Dios le dijo? Le dijo, clama a mí y yo te respondo. Y entonces Jeremías clama, ¿y qué cree? Dios le responde. ¿Se da cuenta? Entonces, tenemos el privilegio de la oración, estar en medio de una situación difícil, y esto, ¿verdad?, pues tenemos nosotros la doctrina, ¿verdad?, de la oración. Nosotros clamamos y Dios responde. Muchas veces David estuvo en aprietos en tiempo de guerra, y la Biblia dice, y David iba allá y consultaba con Dios. ¿A poco no cree que Dios le podía hablar arriba del caballo, ¿verdad?, en medio del problema y todo eso? No, David sacaba tiempo para ir a hablar, y dice la Biblia, consultar con Dios. Y él llegaba y le decía, bueno, aquí estamos, ¿qué hago? ¿Subo a la guerra o me quedo? Y Dios le decía, no suba, porque yo se lo voy a entregar. En otras ocasiones le dijo, no suba. Y le dijo, no suba. Métase ahí con las balsameras, y cuando pasen bien, que usted diga, entonces
salgan y eso, ¿no? Y a cada uno le va dando instrucciones, ¿verdad?, muy específicas. Dios no está limitado para que tú estés parado y te hable. Pero bueno, ese es el propio requisito de Dios. Clama a Él y te va a responder. ¿Ok? Por eso es que te digo, use el privilegio que tiene de la oración. Consulte a Dios, váyase al cuarto ya y ciérrese. Si quiere, ciérrese en su closet secreto y ahí pregúntele a Dios, ¿por qué esto? ¿Qué hago? Aconséjame. Y después abre la Biblia, porque nosotros hoy en día hablamos con Dios, ¿verdad? Y Dios nos habla a través de la Biblia. Le voy a decir a través de la Biblia que la Biblia dice. Pedro y los discípulos, ¿verdad?, están con Jesús y van al monte. Y después de pronto Jesús empieza a transfigurarse. Y ven ahí a Elías y a Moisés. Y ellos están ahí. Es aquella historia donde le dice, oye, pues vamos a hacer un techito, vamos a hacer una empanada para que... Y Jesucristo, bueno, termina todo eso baja. Pero después, cuando Pedro escribe, dice, mire, yo ya estoy por partir, pero les aconsejo de todo. Dice, nosotros estuvimos en el monte cuando la transfiguración, pero con todo y esto yo le digo que ustedes se agarren a la palabra profética más segura. Y cuando él está hablando de la palabra profética más segura, está hablando a lo que tenemos nosotros ahora es inscrito aquí. Esto es la palabra profética más segura. Y aquí Dios te va a decir todo lo que necesitas saber. Lo único que necesitas es preguntárselo, ¿verdad? Bueno, entonces, todo eso, ¿verdad?, es doctrina y nos hace bien aprendernos de eso, ¿no? Que quiero decirles, si quieren cambiar de doctrina a clases, ¿verdad?, pues esas son clases, por eso estamos aquí. Estamos aprendiendo cómo tener esa relación con Dios, ¿verdad? Pero sin embargo, ¿verdad?, dice Pablo, le dice a Timoteo, ¿verdad?, dice, pero ten cuidado, porque van a llegar tiempos peligrosos, en donde la gente no quiere oír la sana doctrina y entonces se inclinan por algo que es mucho más fácil, ¿verdad? El miércoles teníamos una clase aquí con el hermano Valdés, nos estaba hablando acerca de cuando Dios endureció el corazón de Faraón, ¿verdad? Y la historia más o menos resulta así, en la Biblia, ¿verdad? El pueblo de Israel tuvo que ir a vivir a Egipto, y en Egipto, una vez que se empezaron a multiplicar, los egipcios se vieron en peligro y los empezaron a subyugar, a castigar y los hicieron esclavos. Y después de que los hicieron esclavos, abusaban de ellos y el pueblo de Dios clamaba a Dios, ¿verdad? Y entonces, cuando se empiezan a multiplicar, resulta que Dios, déjenme decirle lo que pasó. Dios viene y endurece el corazón de Faraón. Y ahora les pone más trabajo. Y les pone más trabajo, ¿verdad? Y entonces ellos empiezan, ¿verdad? Ya los egipcios ya están hasta el copete del pueblo de Dios. Y entonces les dice, ya váyanse y ténganlo, porque están pidiendo tiempo de salir. Y dice, ya váyanse y les dicen, tengan las riquezas que tenemos aquí, tengan todas las joyas, pero ya, sáquense. Y ellos salen al desierto, y en el desierto, ¿verdad?, empiezan a quejarse ellos, que mejor estábamos en Egipto, que hace mucho sol, aquí no hay cebollas, y no hay cebollines, y no sé cuántas cosas dicen ellos, ¿no? Y se quieren regresar, y entonces Dios todavía les aprieta más. Y bueno, para hacer la historia corta, porque son de clase, llegan hasta donde está el mar, el ejército viene detrás de ellos, los quieren regresar como esclavos, y ellos llegan al mar, y están entre el ejército enemigo y el mar, ¿verdad? Y entonces Dios decide abrir el mar, como usted ya conoce, decide abrir el mar, ellos pasan el seco, pasan por el mar, ¿verdad? Y quedan en libertad, jamás regresan a la esclavitud, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, Pablo usa esta frase, dice, y acuérdense que nuestros padres fueron bautizados en la nube y en el mar. Y bautizar quiere decir empezar una vida nueva. Entonces, dice, recuérdense que nuestros padres estuvieron. Ahora, toda esta penalidad, ¿verdad? ¿Dónde nació? Bueno, pues nació cuando Dios habla con Abraham, ¿verdad?
y está Abraham y le promete que su descendencia va a ser como las estrellas, pero Dios le dice, pero ten en cuenta que tu descendencia va a ser esclavizada y va a servir por 400 años. Pero pasados los 400 años, yo voy a juzgar a la nación que los castigue y los voy a traer de regreso a 400 años después, los van a traer de regreso a estas tierras porque la maldad de la mujer y el deseo no ha terminado. Ahora, ¿quién fraguó todo este peregrinaje? Dios. Ahora, lo que nos estaba enseñando hermano Valdés es esto, que fue el dijo, vaya a Hebreos, capítulo 11, ¿verdad? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Lo voy a traducir, porque sin fe no dejamos que Dios trabaje. Y esta gente no tenía fe y era una protestadera, tanta cosa. Todo lo que Dios hizo para que ellos salieran y regresaran otra vez a la tierra, eso fue una protestadera que Dios tuvo que estar tratando con ellos. ¿Por qué razón? Porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Nosotros heredamos esa costumbre de Dios. Nos pasa una cosa más y en vez de preguntarle a Dios, ¿qué pasó? No, pues es que de eso se trata, de que ustedes les caigan gordos a los egipcios, para que cuando yo los saque, ellos estén hasta el copete y los saquen con muchas riquezas, así como se lo prometieron. Pero no preguntamos. Y el que no pregunta, pues no pregunta. Entonces, estamos, ¿verdad? Esa es la razón por la que nosotros necesitamos doctrina. Es la base. Doctrina para muchas cosas que hacemos en nuestra fe cristiana. Comentario por allá, una pregunta. Qué bueno que todos se lo saben. Sí, Javier, gracias. No creo que es palero, ¿ok? Estamos de gratis. Tú sabes que yo siempre les doy chance, pastor, de decir, no, yo me meto al agua. No, pero algo que sí me llamó la atención, regresando a 1 de Timoteo 4:16, ¿verdad? Que dice en la versión que tengo, ten mucho cuidado cómo vives y lo que enseñas. Y la siguiente parte también, pero más en esta porque leyéndolo rápido es como que eso es para un maestro. Maestro de escuela dominical, cualquier viernes o cualquier ministerio, ¿verdad? Pero en sí lo dice conjunto, luego con diciendo ten cuidado cómo vives y de lo que enseñas, en el sentido de lo que tú estás viviendo, eso es lo que tú estás enseñando. No es que yo soy un maestro en mi clase, de repente voy a enseñar la mala doctrina. Eso sí, como maestros tenemos que tener mucho cuidado y mucho temor de Dios que enseñamos de púlpito o de lo que sea. Pero, ¿qué estoy enseñando con mi manera de vivir? ¿Qué le estoy enseñando a mis hijos cómo se trata a una esposa? ¿Cómo le estoy enseñando a mis hijos cómo me congrego? O sea, cualquier actividad, o sea, yo me puse a pensar, si alguien me estuviera viendo las últimas 4 semanas y me estuviera estudiando dónde voy, con quién hablo, cómo trato a mis amigos, y solamente me está observando por 4 semanas qué dijeran de mí, ¿verdad? Y eso es lo que yo les estoy enseñando, y estamos dando una gran enseñanza, porque cuánta gente no nos está viendo a través de los días. Nuestra influencia es mucho más grande de lo que nosotros pensamos, y es una gran responsabilidad. Entonces, necesitamos, esa es la razón por la que necesitamos doctrina. Primeramente, necesitamos doctrina, necesitamos aprender para poder enseñar. Entonces, nosotros vivimos con fe y ellos aprenden que se puede vivir con fe, ¿verdad? Como quiera que sea. Cualquier cosa que nosotros interpretemos de la ley de Dios, eso es lo que estamos transmitiéndole a la siguiente generación, como dice Javier, ¿verdad? La doctrina de las pruebas, ¿verdad? Fíjese que la Biblia no le llama problemas, le llama pruebas. Y las pruebas, ¿verdad? O se superan o se reprueban. ¿Es así? ¿Verdad que sí? Entonces, ¿verdad? Conocemos unos versículos que son muy buenos, ¿no? En donde Dios interviene, ¿verdad? Y no cae en duda de que Dios interviene en eso, ¿verdad? Pero dice Deuteronomio, ¿verdad? 8.
Deuteronomios 8, empezando en el 1, dice, ¿cómo dice? Y te acordarás, bueno, no, gracias, oye, ¿qué le dije? Déjame llegar ahí. Aquí estamos. Dice, cuidaré de poner por obras todo mandamiento, dice, mandamiento que yo os he ordenado hoy para que vivas y seas multiplicado entres y poseas la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres, y te acordarás de todo el camino por donde te he traído. ¿Quién lo trajo por el desierto? No fue Faraón ni Moisés. Y si te acordarás por el camino por el que te he traído, tu Dios, estos 40 años en el desierto, y mire la razón, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres han conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y por eso, y esto es la doctrina de las pruebas. Dios permite o Dios provoca, porque déjame decirle, Él es el Señor. Esto no le quepa duda, esto es el Señor. Lo que Él no provoca, lo permite. Y punto. O sea, aquí no hay nada de como que el diablo, se le metió y no, Dios dice, no, pero eso no era el plan, eso no era el... Dejaría de ser Dios. O sea, grave es esto, lo que Dios, ¿verdad?, no provoca, lo permite. Si necesita permitir que venga el diablo y te Él no va a permitir, y lo va a permitir con tiempo limitado, cuando Él diga no, es no. ¿Ve? Y si no, Él permite la prueba, y tiene una razón para saber lo que hay en tu corazón. Si vas a obedecer lo que Él te dijo, y ahí depende. Y le probamos con el pueblo que estaba en Egipto, ¿verdad? Dios le dijo, les habló, los profetas tuvieron de todo, especialmente tenían a Moisés ahí, y a la hora de salir le dieron una renegadera, porque no se ajustaban, porque no era de su gusto, porque no, todo eso. Cuando era el plan de Dios para llevarlos y traerlos y todo esto, ¿entiendes? Pero alguien se paraba a preguntar, ¿no? ¿Verdad? Esta mañana hablábamos con un hermano y trajo a la memoria cuando Moisés le dice, oye, pues muéstrame tu gloria. Y Dios le dijo, oh no, me ve y se muere el hombre. Entonces coge a Moisés y hay una grieta en un monte y lo mete ahí y pone su manito. Y entonces pasa toda la gloria de Dios, pasa por ahí. Y cuando Dios descubre a Moisés lo que ve es, ¿se acuerda usted? Las espaldas de Dios, la espalda de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros conocemos a Dios por experiencia. Yo no sé si tú te acuerdas de cuando aquella vez que el Señor te sacó de un problema y esto, y cómo te sacó. Y tú dices, vaya, gloria a Dios que lo dejó. Pero para eso se necesita meditar en su palabra. Y a Josué se le dijo, mira, no se te olvide este libro de la ley, pero medita en ella de día y de noche. O sea, piensa, échale números, calcula de esto, ¿no? ¿Por qué? Y los resultados. Dice, y entonces, ¿verdad?, harás prosperar tu camino y todo lo que tú emprendas te va a salir bien. Y Dios no viene para decir, cuando Él dice todo, ¿qué cree que dice? ¿60%? No, es tanto. ¿Verdad? Entonces, pero hay una doctrina para las pruebas. Necesitamos aprender por qué pruebas y para qué son las pruebas. Para poder amoldarnos a eso y salir prósperos. Y a fin de cuentas lo que nosotros hacemos prospera. Pero necesitamos eso. O sea, de que necesitamos doctrina, ¿verdad? La doctrina del amor. Dice, ama a tu enemigo, ¿verdad? Honra a tu padre y bueno, otras cosas. ¿Ok? La doctrina del amor. ¿Qué es lo que Dios nos enseña? Esta mañana, mientras estaba poniendo unas notas finales ahí, me acordé que tenía una caja de herramienta aquí la semana pasada, y en esa caja de herramienta
yo tenía una cinta de medir. Usted sabe para qué es una cinta de medir, ¿verdad? ¿Qué era? Para medir, lógico. En ese tiempo usaban una vara, no teníamos, ¿verdad? Ese tipo de cintas, pero se usaba una vara para medir, ¿verdad? Bueno, pues hay una doctrina con respecto de la vara de medir, ¿verdad? Jesucristo dijo algo así como en esa doctrina de esa vara de medir, ¿verdad? Dice, que así como tú miras, serás medido. Si mides con misericordia, lógico, cuando te miden a ti, te van a medir con misericordia. Pero si tú mides con juicio, de ratito te van a medir a ti con juicio. Y nosotros nos sorprendemos porque es que medimos a la gente, ¿verdad? Medimos con juicio y yo quiero que yo sea medido con misericordia. Y eso no es así. La doctrina de la vara de medir habla acerca de que uno aprenda a medir a la gente. Y así como tú mides, serás medido. Y eso son palabras de Jesucristo, ¿verdad? Y tenemos que aprenderlo. ¿Por qué tenemos que aprenderlo? Porque la próxima vez que a mí me toque, ¿verdad?, medir a una persona, ¿verdad?, yo digo, no, pues este está bajito, ¿verdad? Y menos, gloria a Dios, que está bajito, tiene muchas ventajas, ¿verdad? Que bueno, y a lo mejor el otro, o el otro está equivocado, o el otro está lo que sea, pero hay una doctrina que nos enseña a cómo medir a la demás gente. ¿Por qué razón? ¿Verdad? Porque sabiendo cómo medir a la demás gente, ¿verdad?, cuando llegue el momento, nosotros vamos a ser medidos con esa misma medida. ¿Me entiendes? Entonces, te hace que vivas la vida mucho más fácil, mucho más cómoda, ¿verdad? Y bueno, lo que tú no quieras para él, ¿verdad?, o lo que tú quieras para ti, bueno, la regla decía, así como quieres que los hombres te traten a ti, tú tratas a ellos. Si quieres que la próxima vez que tú te equivoques, te trate con misericordia, tú tratas con misericordia a la gente que se equivoca. Y eso es todo. Pero esas son doctrinas. Y por eso es que Pablo viene y ahora vamos a considerar las palabras para Timoteo. Le dice, ten cuidado de ti mismo, ¿verdad? Y ten cuidado de la doctrina y persiste. Mantente firme y constante haciendo esto, porque te vas a salvar tú y vas a salvar a los cristianos. Lo que decía Camilo, ¿verdad? Yo lo considero, y así como yo mismo se lo voy a enseñar, ¿verdad? Pero la cosa es que si yo aprendo equivocado, ¿verdad?, voy a enseñar a alguien equivocado. Sumo yo y sumo los demás, pero me puedo salvar yo con una sana doctrina y salvar a los demás, ¿verdad? Bueno, pues esa es cuestión, ¿verdad?, en cuanto a las doctrinas, ¿verdad? ¿Alguna otra doctrina que se le venga a la mente? Yo tengo aquí varias, pero sí, alguna cosa. Déjenme leer algo de otra doctrina, ¿no? ¿Verdad? Mateo 10, 28, ¿verdad? Dice, no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teme más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Ok? Mire, vamos a ir despacito con esto. No temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. ¿Sabe qué es la limitación del diablo? El diablo vino a matar, robar y destruir. Y si yo le hablara del diablo, usted se pondría tembloroso. Vamos, que si se le aparece el diablo, ¿ok? Ya. Pero dice, mira, no temas, vamos a ponerlo en la exageración, no temas del diablo, porque lo único que puede hacer es matar. Es lo máximo que puede hacer el diablo. El mayor daño que puede hacerte es matarte. Más bien, ten temor de aquel que te puede matar y después de quitarte la vida, mandarte al infierno. ¿Usted sabe quién es ese? Jesús, el Dios. Y siempre tiene el temor de Dios, como usted no se imagina. Cuando uno examina su vida y examina la doctrina, ¿verdad?, la doctrina de los apóstoles, la doctrina de Jesús,
¿verdad? Uno se da cuenta que está fuera de cancha en un montón de cosas, en muchas cosas, ¿verdad? Y estamos, pero lo tenemos más bien que se nos aparezca el diablo que se nos aparezca Jesús. Diga, si viene Jesús a hacerte un reclamo y le dice, no, señor, a ver, o sea, ¿verdad? Pero no es así, es a lo que hemos llegado. Mire, cuando empezamos la clase, le dije que hay una declaración, es que no me acuerdo quién es este hermano, después le buscamos y yo se la digo, ¿verdad? Pero esto es la declaración que hizo hace años atrás, ¿verdad? A lo que la iglesia, ¿verdad?, se está aproximando, ¿verdad? Dice, a tener una religión sin el Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, religión es volver a religar las cosas, a juntar nuestra vida con esto que hacemos acá, pero simplemente, ¿verdad? Pero sin el Espíritu Santo, el cristianismo sin Cristo. Nosotros nos podemos declarar cristianos y vivir sin Cristo. Basta con que usted se una a un grupo protestante o como quiera llamar, ¿verdad?, para identificarse como cristiano, pero vivir una vida sin Cristo. Que Cristo esté ausente, pero somos cristianos, ¿verdad? El perdón sin arrepentimiento. O sea, yo perdono que yo pretendo que tú me perdones sin que yo me haya arrepentido, sin que siquiera confiese que hice daño. O si nomás es el asunto, porque bueno, hay que perdonarlo, ¿no? Entonces, excuse me, pero vamos para adelante. Y eso no es así. No se puede caminar así, ¿verdad? La salvación sin una regeneración. Déjeme pedir esto. Porque, vuelvo al punto este, ¿no? Cuide su salvación. Es muy precioso. Necesitamos una regeneración. Necesitamos tener una regeneración de mente, de espíritu, de cuerpo. Tenemos que regenerar nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar. Tenemos que regenerar. Pero pretendemos ser salvos sin estar regenerados. O sea, tú puedes pisar a la gente, seguir adelante, ofenderla, maltratarlo, abusarlo, hacer todo eso y decir, ups, de todos modos yo ya dije lo que tenía que decir, tú eres mi Señor y mi Salvador, y ya soy salvo. Eso no es así. Eso no es así. Si Él es tu Señor, Él tiene todo el derecho de decir, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no sé lo que yo te digo? O decir, ¿está en la Biblia? Está en la Biblia, ¿verdad? ¿Y por qué me dices que yo soy tu Salvador si sigues metido en la misma cuaca que es del mensaje? Sigues viviendo la misma vida miserable que vivías antes y tú llamas que yo soy tu Salvador. Él no salva a ellos. O sea, el venir y confesar, ¿verdad? Hemos llegado al punto de eso, ¿no? Que si hay un accidente y hay una persona que está ahí que chocó y se murió, y uno se acerca y llega y le dice, di esto, repite esto, Él es mi Señor y mi Salvador, y este salvo, y es como siempre. Vivió una vida miserable, nunca se arrepintió de lo que hizo y pretendemos que se vaya a hacer. Pero nosotros estamos viviendo en nuestros días. Se necesita confesión de pecado, decir, sí, yo fallé y me arrepiento. Hizo David esto, no, porque yo sé que un corazón contrito, o sea, que se duele y que se humilla, tú lo rechazas. Pero se necesita estar contrito y humillarse. Pero llegamos a otra enseñanza que es una salvación simple, ¿verdad? Entonces pretendemos tener doctrina, ¿verdad?, y aparecer 4 veces al año en una clase bíblica. ¿Se podrá? Déjame decirle, ¿no? La carrera de medicina es una de las carreras que son más exigentes, ¿verdad? La profesión de médico, ¿verdad? Imagínense a un estudiante que solamente fuera los sábados a la universidad.
¿Qué? No, eso no es así. Esas son carreras que viene, esa gente va a la universidad, a la escuela, regresa a la casa, estudia, sigue estudiando y después de que termine, cuando entre en prácticas, ¿verdad? Va a la escuela, va al hospital, llega a la casa, va a hacer laboratorio, a seguir estudiando y después de que ya se graduó y después de que ya pasó y aparece el COVID y se mete a estudiar, ¿qué es el COVID y qué pasó? Y toda su vida se la pasa estudia y estudia. Ahora yo le pregunto, un doctor que vaya cada sábado a la universidad, ¿perdón? No le alcanza. Ahora sí. ¿Qué pretendemos nosotros? ¿Ser cristianos o qué doctrina? Si la doctrina es lo básico. Decía Sergio Villavira, es que es el fundamento. Usted no puede levantar una casa sin fundamento, porque la primera vez que le cae una lluvia, se cae la casa. Entonces necesitamos doctrina. Necesitamos doctrina, sí, gracias. Bueno, quiero tocar algo sobre, verdad que estamos hablando de la doctrina y muchas congregaciones están enseñando ya, están apartando la doctrina del Espíritu Santo. Entonces eso es algo que también nosotros nos debe llamar la atención. ¿Por qué? Porque si algo nos dejó Cristo cuando se fue, Él dijo, me voy, pero no os dejaré huérfanos, enviaré un consolador. Y me llama mucho la atención de, en verdad, por qué nosotros debemos rescatar la doctrina del Espíritu Santo. Porque todos conocemos la historia de Pedro. Pedro fue una persona, se podría decir, iracundo, de arranque, se puede decir de guerrero, por decirlo algo así, en la pelea. Pero cuando a él se le llegó la promesa del Espíritu Santo, cuando él vivió y en su carne vivió la promesa que Dios le iba a dejar ahora de su Espíritu Santo, ese Pedro que conocimos iracundo, Pedro que tenía arranques, por decir algo, fue un Pedro que cambió su manera de vivir. Fue un Pedro que en verdad, o sea, ya Dios lo había visto que él iba a ser el primer pastor, se puede decir, de las personas, ¿no? Y entonces yo digo que hay congregaciones que han apartado la doctrina del Espíritu Santo. Y algo que nosotros no debemos perder, debemos seguir rescatando esa doctrina del Espíritu Santo, porque debemos tener una comunión con el Espíritu Santo, con la persona del Espíritu Santo, porque Él lo prometió. Él dijo, me iría, pero me voy, pero no voy a dejar los huérfanos. Le voy a enviar el Consolador, el que os guiará a toda verdad, a toda justicia. Y en verdad, bueno, eso es lo que quería contar, ¿verdad? Que debemos nosotros rescatar la doctrina del Espíritu Santo, la enseñanza de la persona del Espíritu Santo para con nosotros. Amén. Gracias por tocar este punto. Tengo los minutos contados, así es que tomen notas, ¿verdad? Pero la Biblia dice así, ¿verdad? Que el hombre está constituido en cuerpo, alma y espíritu. Okay. Cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Entonces, en el alma, ¿verdad? Es donde radican tu voluntad, tus emociones, tus sentimientos, esta área de tu vida está en el alma, ¿verdad? En el cuerpo están los sentidos con lo que nosotros percibimos la naturaleza, ¿verdad? Y de hecho, lo que el alma no puede hablar, lo habla el cuerpo, ¿verdad? Si tú estás enojado, tus emociones, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que haces? Haces esto, el cuerpo no está, pero el espíritu, perdón, sí, gracias. El espíritu, ¿verdad? Es ahí donde está nuestra conciencia. Pablo cuando habla acerca de tener paz, dice, porque tengo paz en el espíritu. Ahora, porque usted va a decir, porque el espíritu es lo que te conecta con Dios. Nosotros, ¿verdad? Percibimos, ¿verdad? Todo esto a través de los sentidos, el gusto, el olfato, los ojos, todo en mi cuerpo. ¿Okay? Ahora, pero a Dios y las cosas espirituales nosotros las percibimos a través de nuestro espíritu, déjeme decirle, a través de nuestra conciencia. Ahora, cuando yo digo alguna cosa, discúlpeme, si se incomodó, ¿verdad? Pero no es que yo lo incomodé, es que tu conciencia te incomodó, ¿verdad?
Esta mañana estábamos hablando acerca, tocaron un asunto, ¿verdad? de lo que estamos estudiando en Proverbios, ¿verdad? Y yo, déjame decir, usted es testigo, yo casi nunca hablo de días con mis ofrendas, pero es necesario. Pero a veces cuando se habla de diezmos, de ofrendas, cuando no se hace así como que se acomoda, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Porque es tu conciencia, es tu espíritu que está alimentado. Por eso es que es tan importante la doctrina del Espíritu Santo, porque lo que Jesucristo nos dejó fue el Espíritu Santo, precisamente, ¿verdad? Para que nuestra conciencia esté tranquila. Si yo le digo, bueno, está bien, él le hizo mal, es su enemigo, pues usted hágale bien. Y en vez de maldecir, bendiga. O sea, maldecir es mal hablar, bendecir es bien hablar. Y Jesucristo le quiere, no maldigan, en vez de maldecir, bendiga. No hagan mal, en vez de ser mal, hagan bien. Y le voy a explicar una cosa, ¿no? El diablo anda como un león rugiente a ver a quién se come, ¿verdad? Y el que yo no le haga nada a mi enemigo, ni bien ni mal, me mantiene aquí. Pero en un momentito donde el diablo me tiente, yo saco el pie y el león me agarra. Así es que el lugar más seguro, ¿verdad? Si usted estuviera en ese lugar, si estuviera en una jaula y el león estuviera fuera, ¿dónde sería el lugar más seguro de la jaula? En el centro. Bueno, déjeme decirle que el centro de la voluntad de Dios es lo más seguro para nuestra salvación, para nuestra preservación, el centro. Y cuando Dios te dice, oh, tienes un papá que no fue un buen papá, que nos abandonó, y bueno, es como calificación, menos no sé cuántos. Pero el mandamiento es honrarlo. Y dice, honra a papá y a mamá, porque es el primer mandamiento que tiene promesa de bendición. Y tu papá tal vez no merece que tú lo honres, pero tú mereces ser bendecido. Y el hecho de que Dios te diga, tú honralo, te hace que te pares aquí, en el centro, por obediencia, y tú le dices, mi papá fue, decía mi mamá, quiero que películas. Pero a fin de cuentas, tú me dices si yo lo respeto, que yo lo honro, yo lo honro. Y uno le busca la forma de cómo honrar a su mamá. Pero ¿sabe por qué? Él no lo merece, pero tú mereces ser bendecido. Y ahora, el otro día hablamos aquí también algo así como una frase. Es que leí una frase y eso me llama mucho la atención cuando leo cosas así que me hacen corto en el cerebro. Alguien dijo, ama y haz lo que quieras. Y yo digo, ¿cómo ama y haz lo que quieras? Eso no dice la Biblia. Pero es tan bíblico. Yo me pregunto, si tú amas a tu enemigo, le desearías un mal. Si lo amas, no. Eso es lo que quiere decir. Ama, y una vez que tú aprendas a amar, no eres capaz de hacer ningún mal a nadie, incluyendo a tu enemigo, a quien sea. Y yo dije, de eso se trata. Lo único que nosotros nos debemos de esforzar no es en amar a todo el mundo, ¿verdad? O no es en hacerle bien a todo el mundo. Preocúpate en amarlo, si es todo el mundo. Por eso es que la base de la ley de los profetas es ama a tu prójimo. Con eso cumples todo. Con eso tú tienes cumplido con Dios. ¿Por qué? Porque si tú amas, no eres capaz de hacerle daño a nadie. Mire que si yo a veces, con mis nietos, cuando están chicos y todo eso, y ve uno por ahí una araña y ¡ay, una araña! Y ya sabes, el miedo te hace matar, ¿verdad? Y ellos dicen, no, pobrecita. Ya, la deja así, la pobre arañita. Pues vuelvo a decir, y eso es lo que viene. Ama a tu prójimo, ¿verdad? Como a ti mismo. Eso. Y una vez que tú aprendas a amar al prójimo, créeme que no eres capaz de hacerle daño a nadie. Y si amas a tu enemigo, ¿cómo le vas a hacer daño a tu enemigo si lo amas? Se da cuenta como que la doctrina es buena, ¿verdad? Pero bueno, algo más, tenemos 5 minutos más. ¿O me quieres contar algo? Te dice medio inquieto. Bueno, de verdad ya no hay preguntas ahí. Ahorita vamos a hablar. Sí, Franklin. Gracias.
pero los músicos pueden venir acomodándose. Okay. Yajaira está con nosotros. Es así la música. ¿Cómo es? Sí, pero ¿dónde está? Ya está. No, pero ahora estoy comprometido hasta de mano y ahí tenemos a Josefina que te da. Yajaira, estábamos muy contentos que estés aquí. Sí, perdón.